Para realizar un análisis profundo y estructurado sobre los derechos laborales de los funcionarios públicos en Paraguay, tomaremos en cuenta tanto los antecedentes históricos como el impacto de la doctrina social del Partido Colorado y los desarrollos normativos posteriores, incluidos los impulsados tras la Guerra del Chaco. Analizaremos cómo esta evolución ha influido en la legislación contemporánea y cómo se puede integrar la inteligencia artificial y el pensamiento lateral para generar perspectivas más amplias sobre el tema. 1. Doctrina social del Partido Colorado y derechos laborales. El Partido Colorado ha tenido, desde sus inicios, una línea doctrinaria que propugna la defensa de los trabajadores, tanto en el sector urbano como rural. Figuras como Ignacio Apane, Blas Garay y Ricardo Brugada se destacaron por sus esfuerzos en proteger y mejorar las condiciones de los empleados públicos y privados. Estos líderes establecieron las bases de una doctrina social que luego fue formalizada en el ideario del Partido Colorado y consolidada en la Convención de 1947, donde se proclamó que el partido debía actuar como el partido de los trabajadores de la ciudad y del campo. Esta doctrina defendía la noción de que el trabajador del sector público no es solo un empleado, sino un servidor del Estado, y por lo tanto debía ser protegido y reconocido. Esta ideología constituyó un pilar que guió la creación de códigos y normativas laborales dirigidas a asegurar los derechos de los trabajadores y ha sido una influencia constante en el desarrollo de leyes que regulan la función pública en Paraguay. 2. Primeras normativas laborales y el impacto del gobierno ferrerista, 1932-1935. Después de la Guerra del Chaco, 1932-1935, el gobierno del coronel Rafael Franco promovió una serie de reformas con enfoque social, impulsadas por el Partido Revolucionario Febrerista. En este periodo, Paraguay experimentó sus primeras normativas dirigidas tanto a trabajadores del sector privado como del sector público. Franco introdujo políticas laborales que consideraban los derechos y la dignidad del trabajador como una prioridad del Estado. Estas primeras iniciativas laborales marcaban una diferencia en la región y promovían una visión avanzada del trabajo público en Paraguay, al considerar aspectos como la estabilidad, los derechos a beneficios y la seguridad de los trabajadores en sus labores. Así, el legado de este periodo también representa un antecedente clave en la consolidación de los derechos laborales para los funcionarios públicos. 3. Evolución de la legislación de función pública. En los años posteriores, se formalizó un marco legal que regulaba los derechos y deberes de los funcionarios públicos. Con la creación de la Ley 200, se sentaron las bases de la regulación moderna para los empleados públicos en Paraguay. Esta ley y su posterior reforma en la Ley 1626 tenían como objetivo mejorar la administración pública mediante la profesionalización del servicio civil y el establecimiento de condiciones dignas y justas para el trabajo en el sector estatal. Sin embargo, la reciente propuesta de cambiar esta ley por una normativa bajo el nombre de Servicio Civil ha generado críticas y controversias sobre su posible retroceso en la protección laboral de los funcionarios públicos. 4. Análisis a través de la inteligencia artificial y el pensamiento lateral. El análisis mediante inteligencia artificial puede ayudarnos a visualizar las tendencias históricas y los patrones legislativos en la evolución de los derechos de los funcionarios públicos en Paraguay. Mediante el uso de procesamiento de lenguaje natural, NLP, en documentos históricos y legales, es posible identificar el lenguaje y los principios repetidos a lo largo del tiempo que refuerzan la protección al trabajador público. Además, herramientas avanzadas de IA pueden comparar la legislación paraguaya con las normas internacionales, como los convenios de la OIT, destacando conflictos y áreas de alineación entre ambos marcos. Usando pensamiento lateral, podemos explorar preguntas alternativas que revelen otros aspectos del tema, tales como: ¿cuál es la visión a largo plazo para el trabajador del sector público? Un análisis lateral permite considerar el impacto social y económico de la estabilidad laboral para los funcionarios. ¿Cómo ha evolucionado la percepción del trabajador público como servidor del Estado a lo largo del tiempo?
La percepción del empleado público ha sido moldeada por las necesidades políticas y sociales de cada época, y el pensamiento lateral permite interpretar cómo las reformas actuales podrían cambiar esta percepción en el futuro. 5. Perspectiva del proyecto de ley del servicio civil. La propuesta del servicio civil introduce cambios que podrían modificar radicalmente la concepción de la función pública en Paraguay. Algunos puntos sugieren un enfoque en eficiencia administrativa que podría, sin embargo, limitar ciertos derechos laborales consolidados. Desde una perspectiva crítica y usando inteligencia artificial, es posible proyectar cómo esta nueva ley podría impactar en los principios históricos de protección al empleado público, valorando su alineación con la doctrina humanista original del Partido Colorado. Además, el uso de modelos predictivos puede ayudar a visualizar los efectos a largo plazo de esta ley en términos de estabilidad laboral, rendimiento institucional y satisfacción de los trabajadores del Estado. Conclusión y corolario. La historia de la legislación laboral de los funcionarios públicos en Paraguay es rica en doctrinas y principios de protección al trabajador, arraigados en la influencia de líderes sociales y movimientos políticos como el Partido Colorado y el Partido Febrerista. Estos antecedentes históricos han sentado las bases para un sistema que valora la dignidad del trabajador y su rol como servidor del Estado. Sin embargo, las propuestas de reforma actuales deben ser analizadas cuidadosamente para garantizar que no se desvíen de estos principios fundamentales. Y la inteligencia artificial puede desempeñar un rol clave en este análisis. El pensamiento lateral y las herramientas de IA nos permiten no solo interpretar las leyes actuales, sino también entender las implicaciones de estas reformas en un contexto global y a largo plazo. La creación de un servicio público eficiente y justo depende de que estas reformas mantengan el equilibrio entre las necesidades institucionales y los derechos históricos de los trabajadores, permitiendo que Paraguay siga avanzando en su tradición de respeto y dignidad hacia el trabajador público. Profesor Gerardo Gómez, Producciones. Contactos al teléfono 0981-835-801 y 0971-288-088.